Palabras de alegría y esperanza. Es la fiesta del cuerpo y sangre de Cristo del año C. La lectura de Lucas 9, 11b, 17. Y el comentario es del padre Fernando Armelini. Un buen domingo para todos. El texto del Evangelio que escucharemos hoy es uno de los más conocidos. Trata de la así llamada multiplicación de los panes y peces. Este texto lo conocen todos, aún los no creyentes han oído hablar de este texto. Lo encontramos 6 veces en los evangelios. Mateo y Marcos lo narran 2 veces. Esto quiere decir que este texto contiene un mensaje muy importante. ¿Y cuál es? La respuesta inmediata y espontánea es que se trataría de la prueba que Jesús da de ser Dios, pues solo Dios puede crear algo de la nada. En nuestro universo nada se crea y nada se destruye. Si algo se crea de la nada, quiere decir que se trata de una intervención de Dios. Lo primero que debemos hacer, por tanto, si queremos captar lo que los evangelistas nos quieren comunicar, es cancelar el título que encontramos prácticamente en todas nuestras Biblias: Milagro de la multiplicación de los panes y peces. Si tenemos esta perspectiva de esta narración, estamos lejos y no captamos el mensaje de lo que el evangelista nos quiere decir. En el texto no aparece ninguna alusión a milagro o multiplicación. Se dice simplemente que Jesús tomó los panes y los peces que le presentaron, los hizo distribuir y ha mostrado que aquel alimento no solamente era suficiente, sino que era sobreabundante. Por otro lado, si consideramos el relato como un texto material, entonces aparecen problemas para los que es muy difícil encontrar respuesta. Lo primero, se trata de 6 multiplicaciones de los panes y peces, y no hay 2 de ellos que vayan de acuerdo y que tengan los mismos detalles. Los números de los que han comido varían: 5.000, 4.000, los que han comido. Más adelante 12 cestas, 7 cestas, 5 panes, no, son 7 panes. Y también el lugar es distinto. Un evangelista lo coloca en el desierto, otro vecino al lago donde están las fértiles llanuras. Y si tomamos este texto como una narración de un hecho material, aparecen detalles que inmediatamente los vemos como inverosímiles. Tratemos de imaginar la dificultad de los discípulos para seguir las instrucciones dadas por Jesús. Dividir los 5.000 hombres en grupos de 50. Por tanto, deben hacer 100 grupos de 50. Al oscuro, porque es de noche. Y luego comenzar a distribuir los panes y los peces en esa confusión. Tomado entonces como un hecho real, no tiene mucho que decirnos. Estamos de frente a cuestiones insolubles. Pero si en vez lo tomamos como una parábola, entonces tendrá mucho que decir, pues supone un cambio radical en nuestra manera de relacionarnos con la realidad de este mundo, la manera de administrar los bienes de los que tenemos necesidad para vivir. En el mundo antiguo, ese que Jesús vino a dar vuelta, veremos que la relación con los bienes es el inventado por la sabiduría, por la astucia humana. Y Jesús propone una nueva manera. Y el mensaje muy provocador que trataremos de descubrir se relaciona con la auténtica celebración de la Eucaristía, que es la fiesta que hoy celebramos. Porque aquellos que, sabiendo lo que están haciendo, aceptan a Cristo en sus vidas, comiendo ese pan que es Él,
esta opción que hacen de aceptar a Cristo en sus vidas y su propuesta de mundo nuevo supone un cambio radical en la manera de administrar los bienes de este mundo, de manera que haya alimentos para todos y no solo suficiente, sino sobreabundante. Escuchemos cómo comienza la narración del texto que nos ha dejado el evangelista Lucas. En aquel tiempo, Jesús recibió a la multitud y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que lo necesitaban. Y como caía la tarde, los 12 se acercaron a decirle: despide a la gente para que vayan a los pueblos y campos de los alrededores y busquen hospedaje y comida, porque aquí estamos en un lugar despoblado. Les contestó: denle ustedes de comer. El evangelista Lucas ambienta la señal de la distribución de los panes y peces en las cercanías de Betsaida. Pueden observar dónde se encontraba este pueblo que dio 5 apóstoles a unos 2500 metros de la orilla norte del lago de Galilea. En la narración se aprecia un detalle muy realista. En los alrededores había campos y pueblos. En tiempo de Jesús, las orillas del lago de Galilea estaban mucho más pobladas que hoy. Había pueblos por todas partes. Siguiendo con los detalles poco verosímiles, encontramos otro detalle donde se habla del desierto, lugar despoblado. En esa zona no hay desiertos. Entonces comenzamos a comprender que el evangelista nos invita a leer la narración a través del simbolismo bíblico, de la imagen que él introduce. Hablando del desierto, quiere hacer una referencia al éxodo, y lo que Jesús nos propone es un éxodo, salir de un mundo viejo, antiguo, donde los bienes de este mundo que necesitamos están administrados según los criterios humanos, que son el egoísmo, el deseo de acumular, y entrar en la tierra de la libertad, donde estos mismos bienes son administrados según los criterios de Dios. Jesús hará su propuesta y en la Eucaristía daremos adhesión a este mundo nuevo y a esta propuesta suya. Hay una indicación valiosa con la que él comienza la narración. Es una indicación de tiempo. Caía la tarde. Es la imagen de la conclusión de la jornada de Jesús. Su jornada consistía en esto: anuncio del Evangelio y como resultado los prodigios. Cuando uno se adhiere a su propuesta de vida, siempre ocurren acontecimientos extraordinarios y maravillosos. Y al final de este día Jesús da su solución a un problema que la gente siempre ha sentido y que hoy también sentimos nosotros: el de la alimentación, la vivienda, una casa para vivir. Quizás pensemos que esto es un problema que no tiene que ver con el Evangelio, porque muchos hoy en día piensan que la religión y la vida espiritual no tienen nada que ver con estos problemas materiales. Encontramos esta concepción en los labios de los discípulos que se dirigen a Jesús y le dicen: hoy hemos escuchado tu palabra, esta multitud que te ha escuchado, ahora mándala, que regresen y despídela, para que puedan ir a los pueblos cercanos en la campaña circundante y encuentren alojamiento y comida. Un argumento que refleja lo que muchos cristianos siguen pensando hoy. El domingo fuimos a la iglesia, hemos rezado, hemos escuchado el Evangelio, ahora vamos a salir
y que cada uno de nosotros se arregle como pueda con las cosas concretas y materiales. Para ellos, como para los discípulos, el Evangelio es una cosa y la vida concreta otra. La catequesis enseña cómo ir al cielo, al paraíso, el resto depende de cada uno. Deben resolverlo por sí mismos. La vida espiritual no tiene nada que ver con lo material. Jesús no piensa así. Por lo tanto, tenemos estos dos problemas que Lucas presenta: alojamiento y comida. Cuando hablamos de la vivienda, de alimentos, no nos referimos solo al alimento material, al pan que llega al estómago, sino todo lo que la persona necesita. Los bienes de este mundo son los que alimentan toda nuestra vida, una vida humana plena que también implica el afecto, las amistades, la estima, la comunicación, la vida social, la salud, el hogar donde vivir. Son muchas las necesidades que deben ser satisfechas para que una vida sea plenamente humana. Ahí es donde entra el Evangelio con la respuesta a todas estas necesidades. Sabemos que un estómago lleno satisface al animal, pero para el ser humano no es suficiente. La persona necesita que esta saciedad se realice en el contexto de amor, de aceptación de los hermanos. Para saciar todas estas formas de necesidades, ¿qué respuesta dan los discípulos? Ya lo hemos escuchado, que cada uno se las arregle, que cada uno vaya a comprar lo que necesita, que vayan a los que lo venden. Observen que en la boca de los discípulos encontramos nuestra lógica, la de nuestro mundo, la lógica del mercado. El sistema de intercambio es necesario, porque si cada uno de nosotros guardara lo que es capaz de producir con su habilidad, moriríamos todos. Dios nos ha hecho bien, no nos hizo autosuficientes. Tenemos bienes que nunca faltarán, pero nos vemos obligados a intercambiar estos bienes. Este intercambio puede ser en una relación comercial en la que especulo las necesidades del otro y en base a ellas yo las aprovecho porque cuanto más aumenten, más caro pondré el precio. O en un intercambio de gratuidad, de atención a las necesidades del hermano, y si puedo satisfacer su hambre, estoy dispuesto a entregarle lo que tenía en mis manos. ¿Qué respuesta da Jesús? Rechaza la propuesta de los discípulos de que cada uno se las arregle por su cuenta, que vayan donde venden lo que ellos necesitan. Intentemos reflejar lo que ocurre en la propuesta de los discípulos. Los que tienen dinero pueden comprar, no así los que no lo tienen, siguen con hambre. El que tiene buenas piernas puede ir donde están los que lo venden, pero los enfermos no pueden ir allí. Luego están los que corren más rápido que los otros, llega primero y compra todo lo que puede. Pero quien llega el último no puede encontrar nada. Los que tienen conocimiento saben dónde ir, los que no saben a dónde ir están perdidos. No es extrañar entonces que en este viejo mundo, dirigido por la lógica del mercado, surjan guerras, violencia, injusticia, donde los que son capaces acumulan. El que es rico se hace cada vez más rico y los pobres siguen siendo cada vez más pobres. Esta es la realidad de nuestro mundo, que para mantener esta lógica necesita la fuerza, la violencia, las amenazas, las armas. Lo que Jesús dice a los discípulos nos lo dice a nosotros. Ustedes
deben alimentarlos. En primer lugar, Jesús rechaza la lógica que separa la vida en dos sectores, lo espiritual y lo material, y que ésta sea dejada a nuestro cuidado. La palabra de Dios, el Evangelio, exige un mundo completamente nuevo, una nueva forma de gestionar los bienes. Y la palabra de Dios nos dice, en primer lugar, que los bienes no son nuestros, no pueden ser negociados según los criterios del mercado porque los bienes son de Dios. Nosotros somos solo administradores. Del Señor es la tierra y lo que contiene. Dice bien la primera carta a Timoteo, el capítulo 6. Nada trajimos a este mundo y nada podemos llevar. Todo es requisado en la aduana. La codicia del dinero, la lujuria de la acumulación de bienes es locura y la raíz de todos los males, dice esta carta a Timoteo. Los discípulos han entendido a dónde quiere llevarlos Jesús, a este éxodo, al reparto de bienes, al intercambio de bienes dictados no por la codicia y el egoísmo, sino por el amor, por la atención a las necesidades de los hermanos. Pero inmediatamente plantean una objeción, que es la nuestra. Escuchemos. Ellos contestaron: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar comida para toda esta gente. Los varones eran unos 5.000. Él dijo a los discípulos: háganlos sentar en grupos de 50. Así lo hicieron, y se sentaron todos. La objeción de los discípulos es la nuestra, lo que oímos continuamente. No hay comida para todos, la comida es poca y la multitud inmensa. Si nos dejamos llevar por la duda que habrá suficiente para todos, entonces comienza la competición. La tentación es pensar que Dios no creó un mundo en el que sus hijos e hijas estén satisfechos, tengan lo que necesitan en abundancia de lo que tengan necesidad. No, todo es un valle de lágrimas. Entonces es comprensible que cada uno trate de acaparar lo que es posible con el fin de tener lo suficiente para ellos, sus familias y amigos, y los otros que se las arreglen. Es la tentación. En el desierto tenían el maná. Algunos acumularon más que suficiente, más que el pan de cada día, pero por la noche ese maná se llenaba de gusanos. Entonces la objeción. La propuesta de Jesús es hermosa, la de poner todo en común, pero no da ningún resultado. Así que los discípulos hacen otra propuesta. Seguimos viviendo en la ley del mercado, que es la del viejo mundo, y dicen que vayan a comprar comida para toda esa gente, una multitud de 5.000 hombres. Es la propuesta del asistencialismo. Los que tienen algo más dejan caer sus limosnas para los necesitados. Jesús no acepta esta propuesta porque es la que no da la solución definitiva. No crea un mundo nuevo, mantiene el viejo mundo de las leyes del mercado y luego está el recurso, que no está mal, al menos los que tienen más dan algo a los necesitados, pero no es el nuevo mundo que Dios quería. ¿Qué propone Jesús ahora? Ordena a los discípulos: háganlos sentar, cataclinei, haz que se recuesten en la posición del patrón, de la gente libre que es servida
e invita ahora a los discípulos a considerar a todos los necesitados como sus amos, que el verdadero discípulo está dispuesto a servir. Y dice que se reclinen en grupos de 50. En el libro del Éxodo este número indica un pueblo que es organizado, es decir, esta distribución de los bienes que Dios ha puesto a disposición para la vida de sus hijos debe ser gestionada según criterios ordenados, de tal manera que los alimentos sean suficientes y abundantes para todos. Ahora escuchamos lo que sucede cuando los bienes que Dios ha preparado para sus hijos se gestionan de acuerdo con el Evangelio. Escuchemos. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, alzó la vista al cielo, los bendijo, los partió y se los fue dando a los discípulos para que se los sirvieran a la gente. Comieron todos y quedaron satisfechos y recogieron los trozos sobrantes en 12 canastas. Hemos escuchado la lista de los 5 gestos realizados por Jesús. El evangelista Lucas nos lo ha presentado de forma muy precisa, porque contienen la nueva propuesta de administración de los bienes de este mundo hechos por Jesús. Ya no se trata de la vieja lógica, sino de una nueva lógica. Y examinaremos bien estos gestos porque nos enseñan a realizar un prodigio. Para que en el mundo toda hambre humana sea satisfecha y que los bienes disponibles para cada persona no solo sean suficientes, sino abundantes, que desaparezca toda forma de violencia, guerra, injusticia, miseria. Y si esto ocurriera, diríamos que es un milagro. Este prodigio no lo realiza Dios, nos enseña a realizarlo a nosotros. Si no ocurre es porque no prestamos atención a los gestos con los que Jesús nos enseña a realizar este milagro. El primero de estos gestos. Jesús toma los 5 panes y los 2 peces. 5 más 2, 7. Indica la totalidad de bienes que la humanidad, representada por los 5.000, entrega a la nueva lógica que es la del Evangelio. No el de las leyes del mercado, sino la ley del amor, de la lógica del don. Por tanto, se entrega todo lo que tenemos a nuestra disposición, no a la lógica del egoísmo, de la codicia, sino del amor. Segundo gesto, Jesús levanta los ojos al cielo. Es una invitación a reconocer de dónde proceden todos los bienes que están en el mundo y que están a nuestra disposición. No son nuestros, son de Dios. Incluso la vida no es nuestra, es un regalo y no podemos negarlo. Nadie puede darse la vida a sí mismo. Puedes hacer cualquier cosa, escalar el Monte Everest, pero no puedes darte la vida. La vida es un regalo. La mirada levantada significa reconocer que todo es de Dios. Esto es la verdad. El sentimiento de propiedad es una mentira. Guardar los bienes para uno mismo, acumulándolos para uno, es robo. Esta es la mirada al cielo que es necesaria para que podamos realizar este milagro, para que todos tengan lo necesario, no solo lo suficiente, sino en abundancia. En la época de la muerte de Dios, en la que se pensaba que para ser humano era necesario eliminar a Dios, ya ha pasado. Pero preguntémonos si eliminamos esta mirada al cielo, que es reconocer que no somos patrones sino huéspedes,
¿Quién puede impedirme seguir la lógica del viejo mundo, que es exactamente lo que vemos desgraciadamente aún prevalecer en nuestro mundo actual? Y de esta lógica del mundo viejo surgen todos los problemas. Intentamos no saltarnos ningún paso, de lo contrario, el prodigio no se producirá. Tercer gesto, la bendición. Bendecir significa reconocer de dónde viene la vida. De la mirada al cielo se espera la bendición. Todo lo que viene de Dios es para la vida y por lo tanto esta bendición significa la negativa del uso de este mundo para lo que Dios no quiere, es decir, para la muerte, porque de Dios solo viene la vida y los bienes de este mundo solo pueden ser empleados para la vida. Por lo tanto, no pueden utilizarse como armas para venenos, para la destrucción. Esto es maldición. Este es el tercer gesto. No utilizar nunca bienes que no sean nuestros, sino de Dios para lo que no es vida. Cuarto gesto. Jesús los partió. Lo hace para compartir y los entrega a los discípulos, a los que están llamados a construir este mundo nuevo en el que seguimos la lógica del amor. Y aquí está el resultado. Todo el mundo come hasta la saciedad y se llevan 12 cestas. Es decir, la comida es superabundante. Aquí está el prodigio. Si este prodigio no se produce, la culpa es que no tenemos fe en esta propuesta que nos hace. Nos adherimos tal vez un poco, pero luego seguimos con la vieja lógica esperando resolver con la vieja lógica los problemas que creamos precisamente porque no confiamos en el Evangelio. Un último mensaje es el que nos da recogiendo estas obras. Sobreabundancia, pero no desperdicio. Los bienes de Dios no se pueden desperdiciar. No son nuestros. Y sabemos lo grande que es este pecado de desperdiciar. Cuánta comida es producida y no se utiliza. O productos perfectamente inútiles impuestos por la moda. No son necesidades verdaderas, primarias, reales, sino necesidades inducidas. Entonces desperdiciamos alimentos, agua, energía, recursos que podrían utilizarse para algo mucho más serio, mucho más urgente, mucho más importante. Vivimos en un modelo económico en el que lo superfluo se ha convertido en necesario. Estamos fuera del diseño del propietario que es Dios. La Eucaristía tiene que ver con todo esto. En la última cena, Jesús sabe que ha llegado al término de su vida. Quiere dejar a los discípulos el signo de su historia, de su persona. Entonces toma el pan y dice: este soy yo. Toda mi vida ha sido ser pan, es decir, no he escatimado nada, ni siquiera un momento de mi vida que no haya sido donada por la vida, por amor. Y luego dice a los discípulos: tomen y coman, asimilen mi historia. Creo que al presentar estos gestos de Jesús y junto con ellos la invitación a realizar este prodigio, que según Jesús es posible cumplirlo, pensamos que Jesús es un soñador, que esto nunca será realidad. Al invitarnos a comer ese pan, Jesús nos dice: si asimilan mi historia de amor, este mundo nuevo se construirá. El de Jesús no es un sueño. Quien piensa
que es un sueño, dejará caer sus brazos y permanecerá al margen de la historia que Dios quiere construir. Pero quien se acerca a la Eucaristía de forma auténtica, quien asimila la vida, el espíritu de Jesús de Nazaret, se convierte en un constructor de este mundo, en el que la vida entre los hombres es una vida de hermanos, hijos del único Padre, que comparten con amor, que responden con amor a las necesidades vitales de los hermanos. Les deseo a todos un buen domingo y una buena semana.